Buenas tardes, bienvenidos a Entre Líneas, medio de comunicación cultural. Hoy nos encontramos desde la librería Fabla Salvaje. También nos visita Anthony Valencia Valdivia, quien es escritor arequipeño, ha ganado diversos premios nacionales e internacionales. Asimismo, ha publicado recientemente su obra En junio llega el dictador, la cual estaremos comentando hoy día. Buenas tardes, Anthony. Bueno, para comenzar la entrevista me gustaría saber un poco cómo ha sido tu experiencia, o mejor dicho, cuál ha sido aquellas experiencias que han forjado tu vocación como escritor y te han adentrado a este mundo literario. ¿Qué tal, Jess? ¿Cómo están? Saludos a todos los televidentes, los que nos miran allá en Entre Líneas. Y sí, bueno, mi formación literaria, mi vocación empieza desde muy pequeño, desde el colegio. Yo era el típico niño que tenía, digamos, como cursos favoritos letras, comunicación, razonamiento verbal, lenguaje, pero sobre todo el plan lector, ¿sí? Entonces, mis recuerdos más fundamentales están asociados con los libros. Te recuerdo que a los 7, 8, 9 años era un lector muy seguidor de lo que salía, digamos, en literatura infantil, juvenil. Pasé por libros como El Señor de los Anillos, Harry Potter, ¿no? Pero después fui formándome como lector, ¿no? Después empecé a conocer ya a Robert Louis Stevenson, a Jack London. Y creo que mi vocación empieza allí, desde mis primeros años, con apoyo de mi mamá, de mis papás, que siempre, al ver mi gusto por la literatura, me compraban libros. Y un evento que creo que fue muy importante es que cuando estaba en el colegio, en el plan lector siempre te obligan a leer libros, ¿no? Lo que yo hacía es llevar mis propios libros, los que me gustaban, y hablar con los profesores, hablar con el encargado, y me permitían leer estos libros. Entonces creo que ese tipo de experiencias fundamentaron o fortalecieron mi vocación por la literatura y por la escritura. Ujú. Bien, bueno, justamente nos comentabas eso, que a veces en los colegios se les obliga a leer no sé, por ejemplo, puede ser un menor grado y se les introduce de repente, lean Ríos Profundos, que es un libro, una obra bastante densa. Y tú que justamente tienes lo que es el plan lector, que te ha inspirado, ha hecho en ti. O sea, ¿qué opinas sobre ese aspecto dentro de la educación, digamos? Yo creo que a veces se busca homogeneizar la lectura en todos los niños, ¿no? Por ejemplo, los adolescentes. Se tiene la idea de que hay obras que son fundamentales, imprescindibles, sí es cierto que hay que leerse y conocerse, pero a veces el gusto o, digamos, la formación como lector es más variada, ¿no? Es heterogénea. A mí me puede gustar leer literatura o me puede gustar leer sobre carros, sobre, digamos, dinosaurios, o sobre historias más fantásticas, o sobre historias, sobre deporte, ¿no? Entonces, homogeneizar estos, pensar que como son clásicos hay que obligarlos, lo que puede llegar a hacer es que te mate el gusto por la lectura. Eso es lo que pasa. Yo en el colegio, por ejemplo, me dejaban leer libros un poco densos para esa época, pero llevaba lecturas que a mí me gustaban y que eran más sencillas, o que yo podía identificarme. Entonces, buscar que un libro logre identificarse con el lector, con en este caso un adolescente, creo que va a ser fundamental pensarlo de esa forma, ¿no? Considero que va por ahí mejor. Ujú. Así es, y también como nos comentabas, ¿no? Que también que tus padres tal vez no te facilitaban algunas lecturas. En otras entrevistas vi que habías comentado que también tu abuelo es quien te habló sobre la revolución que hubo en 1950 aquí en Arequipa. Y justamente adentrándonos ya más lo que es en tu obra, En junio llega el dictador, preguntarte por qué elegiste justamente centrarte en este suceso histórico. Bueno, en realidad mi abuelo, los recuerdos que tengo con mi abuelo son muy entrañables. Es un hombre, un anciano ya, que le encanta mucho hablar, ¿sí? Es lo que más o menos comento en el libro, ¿no? Le encanta contar historias de su juventud, niñez, adolescencia. Es una persona que carga con un arsenal de recuerdos y memorias, ¿sí? Pero cuando él hablaba sobre el movimiento de 1950, yo pensaba, si es un suceso tan importante en Arequipa, yo creo que debe haber muchas obras, novelas o libros sobre este momento, ¿no? Y buscando un poco, ya cuando, digamos, empecé a investigar más sobre literatura arequipeña o peruana en general, me di cuenta de que no había mucho. Se había abordado desde la poesía con Jorge Bacacorso, ¿no? En las eras de junio. Se había abarcado, por ejemplo, en pequeños fragmentos de las obras de Osvaldo Reynoso, sí es cierto. No una obra sólida, una obra completa, pero sí en pequeños fragmentos de los eunucos inmortales o demás. Y creo que también en uno u otro poema de Adela Montesinos, ¿no? Pero más allá de eso, una lectura o un libro orgánico no había. Entonces yo decidí tomar ese evento, que era tan importante, que está en el imaginario arequipeño, y literaturizarlo, ¿no? Hacer un cuento, buscar no solo, digamos, hablarlo desde la visión de mi abuelo, porque en el libro lo que hago es que también se narre lo que pasaban los estudiantes, los soldados y la población en general, ¿no? Toda la revolución. Entonces creo que
a través de la literatura mantener viva nuestra historia, nuestra identidad o nuestros grandes derroteros históricos como las revoluciones es importante, ¿sí? Para que nuevas generaciones conozcan más, se enteren más, pero también para trabajar más este proceso de fabulación, ¿no? El poder que tiene la literatura para recordar esas épocas. Claro. Y bueno, comentar un poco a la audiencia que tal vez no ha podido aún leer el libro, adelantarles un poco que esta obra está conformada por 4 relatos, pero en un inicio creo que tuvieron es decir, fue un conjunto de relatos más amplio. Sí. ¿Por qué tal vez lo redujiste a solamente 4? ¿Y qué es cuál es la cadena o cuál es la temática que en sí engloba estos y que te hizo decir, quiero que esta obra compenda estos 4 relatos? Claro, lo que ocurre es que este libro surge después de un intercambio que hago en Colombia. Yo estudié Derecho durante 4 años en una universidad arequipeña, ¿no? Privada. Pero decido irme de intercambio a Colombia no solo para, digamos, profundizar mis estudios, ¿no? Mis familiares pensaron que era para profundizar mis estudios en Derecho, pero yo lo hago porque quería conocer otra realidad, otros libros, otros autores, otro mundo cultural. Y cuando descubro el mundo cultural de Colombia, donde hay más bibliotecas, más librerías, donde hay más programas o becas para escritores, es cuando regreso y decido tomar en serio un proyecto literario. Entonces decido escribir un libro que abarque cuentos sobre Colombia y cuentos sobre Arequipa. Pero cuando lo termino, me doy cuenta de que no tenía sentido mezclar esto, ¿sí? Así que decido segmentarlo, decido dividirlo y quedarme con los cuentos sobre Arequipa. Entonces, la línea temática que recorre estos cuentos son Arequipa, la violencia, la corrupción, eventos históricos. Hay un cuento que utiliza mucho los arequipeñismos, ¿no? Que es una habla típica aquí, muy, muy mestiza en realidad. Entonces, creo que es eso, ¿no? Es una especie de libro homenaje a mi ciudad, pero también sobre los temas que a mí me gustan, ¿no? Y ahora, los cuentos que escribí sobre Colombia los he transformado y ahora están en proceso también de convertirse en otro libro, ¿no? Que espero que salga pronto. Ujú. Bien, justamente comentando sobre los elementos que conforman estos relatos, hay bueno, tal vez sin hacerles spoiler a nuestra audiencia, hay una figura que resalta mucho en lo que es el primer título. Bueno, considero que también el último, que exactamente es como que el relato central, es Juan Diego del Todor, el cual es el del padre, esta figura paterna, que se muestra ambivalente, ¿no? En un lado es aquella que impone, y en la segunda tal vez se podría decir, igual de alguna forma hay cierta imposición, pero también que orienta o que deja un legado, porque Claro. el abuelo también es un padre que deja un legado al nieto. Entonces, ¿por qué decidiste representarlo de esa manera? Y aparte, o sea, estos sucesos me doy cuenta que hay esa dicotomía entre lo real y también lo ficcional, ¿no? Cosas que te han pasado a ti en tu vida y también cosas que he querido añadir. Entonces, ¿nos puedes comentar sobre ello? Sí, claro. Bueno, en realidad lo que pasa con este libro es que tal vez inconscientemente, cuando uno habla de temas de vocación, cuando digamos yo quiero estudiar algo que me gusta, quiero seguir la carrera que me apasiona, tal vez la primera valla o el primer muro con el que se enfrenta no es tanto la sociedad, no es tanto lo que opinan los demás, sino la propia familia, ¿no? Cuando alguien que se cría en una familia tradicional, sin mucho acceso a cultura o demás, le dice que va a ser escritor, que va a estudiar literatura, música, cine, lo que sea, encuentra una reacción o una respuesta un poco negativa, ¿no? Entonces lo que yo quería hacer con este libro de cuentos era hablar de eso, de cómo el entorno familiar puede ser nocivo por una parte, sí, pero también, llevado de la mejor manera, te puede alentar o te puede conducir, ¿no? Mostrarte las dos caras de la moneda. Como dijiste, en el primer cuento, habla de cómo esa frustración, esa ira o ese enojo por, digamos, limitarte en tus sueños, sirve como un aliciente, sirve como un motor, ¿no? Sirve como gasolina para que también sigas escribiendo. Cuento al padre, el título de ese relato, está también muy emparentado, muy relacionado con Carta al padre, ¿no? De Franz Kafka, que habla de eso, de una carta en la que Kafka, por ejemplo, Kafka no pudo estudiar artes porque su papá quería que sea abogado, que estudie derecho, ¿no? Describe una carta hablando todo lo que él pensaba de él, pero nunca se le entrega realmente, ¿no? Algo similar a lo que pasa en el cuento, ¿no? Y es eso, ¿no? Mostrarte que tanto lo bueno como lo malo puede ser ficcionalizado, puede servir como un motivo. En el caso del cuento de Cuando llega el dictador, me acuerdo que por esa época estaba leyendo a Eduardo Halfon, que es un escritor guatemalteco.
Y él, por ejemplo, toma la figura de su abuelo judío para hacer cuentos, para también fabular muchas cosas, ¿no? Entonces yo me inspiré un poco en eso y dije, qué interesante que un abuelo también, alguien que carga tantas historias, pueda transmitirlas, dejar un legado y también ayudar a la formación de un escritor, ¿no? Creo que eso, me gusta retomar las dos caras de la moneda. Creo que la familia es esa primera barrera que tenemos que superar, que tenemos que comprender, y para un escritor es algo muy importante, ¿no? Le ayuda a descubrir estos temas tan autobiográficos, ¿no? Este primer libro, como los otros que estoy escribiendo, por ejemplo, una novela que estoy ahora escribiendo que me permitió acceder a una tutoría en México, también es muy autobiográfico, ¿no? Los primeros libros que he escrito son muy autobiográficos porque siento que de esa manera también voto, exorcizo todo aquello que en un momento me fastidiaba o me incomodaba, ¿no? Es eso. Bien, bueno, en el segundo relato, Ajá. justamente con lo que vienes mencionando, que es Muerte Combate, tengo entendido que es como que el cuento que escribió, o sea, es como lo que le sigue, ¿no? Exacto. La ficción, el cuento que escribe el personaje. Ajá. Ya me entenderán mucho mejor, por eso les invito siempre a leer el libro. Entonces, tú me comentas que en tus escritos hablas de ti un poco, también junto a la ficción. ¿Hasta qué límite se puede cruzar entre lo ficcional y lo real? Es decir, con el autor, tal vez para que no se sienta invadido, cuánto de ti entregas al público, desde tu perspectiva, cómo ha sido este desarrollo creativo. Claro. Trato de tomar tal vez de mi biografía, de mi, digamos, experiencias elementales, lo más rescatable, pero también lo más, tal vez necesario, lo más relevante, podría decir, ¿no? Lo relevante en el sentido, por ejemplo, la vocación. A todos nos importa la vocación. Todos hemos tenido problemas de vocación en algún momento cuando estamos en el colegio, y demás, ¿no? Entonces, ese tema que es tan íntimo, lo tomo porque sé que es relevante. Temas como, por ejemplo, qué sé yo, la frustración, las relaciones familiares, tomo. Entonces, es una literatura en parte autoficcional, en parte, porque no lo es al 100%, ¿no? El personaje se llama distinto, es una variación de mi nombre, hay muchos aspectos que modifico, pero hay mucho autobiográfico, ¿no? Entonces, creo que para cruzar o delimitar esa línea es solo tomar aquellos temas que yo siento que podría interesarle a muchos o que muchos se pueden identificar, ¿no? Otros temas, otros aspectos que son más íntimos, que tal vez son más triviales o mucho más personales, he tratado de dejarlos de lado porque sé que muchas personas no podrían identificarse o no podría generar un impacto mayor, ¿no? Entonces yo creo que lo he trabajado de esa forma. Como te digo, igual siento que mucha parte de esta autobiografía inicial que hay en estos libros va a ayudar a que muchas personas también puedan encontrar tal vez una respuesta a las dudas que tienen o tal vez poder también ayudarlos a tomar una decisión o demás, ¿no? Entonces creo que va por ese lado. Ujú. Bueno, entonces has escrito a partir de tus experiencias pasadas y justamente es que hago un recordatorio de una frase que dice, aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Sí. Y bueno, también hay un relato que es titulado como Los desperfectos de la memoria, en donde justamente se aborda, o bueno, se usan elementos, como dijiste, ¿no? De hablar lonco, tal vez, Sí. donde también se menciona la chicha, se menciona que se le decía chascoso, estas palabras, y veo que se presentan los personajes como fantasmas, pero también mi pregunta es, tal vez será una metáfora de que en Arequipa o en el Perú, mejor dicho, aún exista estos fantasmas de la corrupción que los llevamos desde, como se dije, en 1950 hasta atrás incluso, hasta actualmente que el personaje, bueno, muere acuchillado, y actualmente vivimos en totalmente la delincuencia, siguen habiendo los mismos sucesos. Entonces, ¿crees que eh, estos fantasmas sean un siglo que nunca se vaya a cortar en nuestro país? Lamentablemente creo que sí. Es decir, cuando hice la investigación para la revolución del 50, descubrí que muchos de los problemas de corrupción, problemas políticos, de intereses y demás, continúan vigentes, ¿no? Parecen muy actuales. Como tú dices, se van repitiendo en un círculo vicioso, ¿no? Entonces es algo que yo creo que no sé si llegue yo a ver el momento en que esto paralice o se reduzca, pero al paso que vamos, creo que no se ve un futuro, no se avisora un cambio, ¿no? Digamos, que pueda modificar toda esta situación, ¿no? Yo no lo veo de manera personal, ¿no? Por eso considero que la elección de estos temas también son muy trascendentales, porque son fundamentales, o sea, están siempre y se repiten y se repiten.
Y libros como estos nos ayudan a poder reflexionar más, ¿no? En el caso de por qué son fantasmas, digamos, uno, porque es una técnica, literariamente, si hablamos de técnicas literarias, es muy efectista, ¿no? Genera un impacto en el lector. Pero además, pensándolo bien, porque cuando lo escribí no lo pensé bien, es como una alegoría o una idea de que hay ciertos males o hay ciertas cosas que son tan fuertes que incluso trascienden los límites de lo terrenal, ¿no? Incluso, digamos, hay personajes o hay males que son tan potentes que te pueden perseguir más allá de la muerte, ¿no? Tal vez podría darle una explicación por allí. Pero sí, la verdad es que analizando toda la realidad peruana, yo creo que un cambio se ve muy, muy lejos, ¿no? Muy lejos. Pero relatos que buscan, digamos, criticar eso, que buscan señalar ese tipo de problemas, digamos, las personas pueden conocer ese tipo de problemas o de casos, creo que va a ser mejor. Sí. Claro. Bueno, justamente hablando de estos fantasmas, de que son personajes, me pregunto, tal vez uno de los personajes, no quiso aceptar su muerte como tal, o no estaba consciente de que había muerto. Claro. Y me pregunto, las personas actualmente que fallecieron y no encontraron justicia, y justamente esto es por la corrupción que hay dentro de las diferentes carreras profesionales, ya sea dentro del derecho, en Policía Nacional, etcétera. Tal vez sean las humanidades la respuesta a que estas carreras no pierdan esa, bueno, valga la redundancia, humanización como personas que les duela, ¿no? Que no solamente porque tal vez va a haber un pago de por medio, decidas defender algo injusto, Claro. ¿no? Porque incluso en el libro se hablaba en el primer cuento, ¿no? De que la corrupción y todo esto iba desde copiar en un examen en la universidad hasta un juez que realmente está haciendo todo un armado de corrupción, Claro. prácticamente. Entonces, ¿consideras que las deben ser más revaloradas las carreras como la literatura, filosofía, las artes, que incluso en algunas universidades ya han desaparecido y en otras se quieren abrir esos programas? Sí, por supuesto, ¿no? Definitivamente. Y no solo como escritor o como alguien que estudia literatura, ¿no? Que ya va a acabar, sino también como un ciudadano. Es decir, todos estos aspectos literarios, artísticos, sociales son fundamentales, son, digamos, indispensables para que una persona se pueda establecer o se pueda formar un rol ciudadano importante, ¿sí? Pensar solamente en un ingeniero, en un abogado, en un contador que solo está enfocado en lo suyo, nada más, en los números, en su oficio, y que no genera o que no fortalece su aspecto humano, su aspecto empático, su aspecto crítico, entonces está incompleto, ¿sí? No cumple bien su rol como ciudadano. Eso corresponde, básicamente, lo leímos en la universidad, a un programa ya más neoliberal, que se busca que todas las carreras o que todo tenga un fin inmediato, ¿no? Que te retribuya dinero, que te retribuya, digamos, bienestar social y demás, y se deja de lado algo más trascendental, ¿no? Por eso, por ejemplo, cuando yo quise estudiar literatura, lo que mis familiares o a veces algunas personas me decían era, pero ¿esto para qué sirve? ¿No? Y aplicar esa pregunta ya está mal, o sea, plantearla desde, digamos, ¿para qué sirve esto? Es buscar una utilidad a todo. Y no siempre todas las cosas corresponden o se pueden responder con una utilidad, ¿no? Va más allá. Yo creo que sí, definitivamente, el ejercicio o la enseñanza de las humanidades te va a hacer más completo como ciudadano, ¿sí? No solo un libro, sino también una película, una serie, una canción, un poema, una pintura, ¿no? Todo aquello que te alimente espiritualmente o en tu sensibilidad va a estar bien, ¿sí? Va a estar muy bien. Ujú. Y bueno, por último, ¿qué consejo, cuál sería tu reflexión que quieres dar al público? O sea, es decir, el impacto que tú quieres dejar en tus lectores, y también cuál es tu consejo hacia los nuevos escritores que están surgiendo cada vez más. Ujú. Bueno, en realidad con el libro lo que yo buscaba simplemente es formarme como escritor, es cierto, mi primera intención fue esa, ¿no? Probarme de que podía escribir, de que podía jugar bien con el lenguaje, pero ya después conforme he escuchado, digamos, el comentario de lectores, de personas que han comprado el libro y que lo han leído, me he dado cuenta que hay un impacto muy grande, ¿no? Que uno como escritor, quiera o no, cumple un rol y una responsabilidad en la sociedad. Entonces, a mí me gustaría que las personas que lean este libro, si tienen una vocación, si tienen algo que les gusta y les apasiona, que no duden en hacerlo, en perseguirlo, pero que lo hagan con mucha responsabilidad, con mucha disciplina, ¿sí? Que se capaciten, que busquen cursos afuera, que todo el tiempo estén aprendiendo, ¿no? Y que no se rindan. O sea, la realidad en el Perú es totalmente adversativa. Uno siempre va a querer
derrotarlo en sus intentos. Pero yo creo que lo importante es eso, ser tenaz, ser disciplinado y confiar en uno mismo, ¿sí? No seguir o perseguir el sueño de otros, sino el tuyo, ¿no? Eso es lo que quiero más o menos dejar con este libro. Y nada más, y un joven autor que lea mucho, que escriba mucho y que trate de siempre llevar cursos o buscar nuevas lecturas, ¿sí? Eso nada más. Bueno, muchas gracias Anthony por esta entrevista, muchas gracias a la librería Fabla Salvaje y agradecemos a todos los que ven esta entrevista. Asimismo los animamos a leer en junio Llega el dictador, que es una obra que nos invita a la autorreflexión, asimismo también a confrontar la realidad y las heridas del pasado y cuestionar nuestro presente en cuanto a la corrupción, la vocación y también el legado familiar. Muchas gracias, hasta luego.